There is a motto which has been borne by many of my ancestors, a noble motto, I serve. Those words were an inspiration to many bygone heirs to the throne when they made their knightly dedication as they came to manhood. I cannot quite do as they did, but through the inventions of science, I can do what was not possible for any of them. I can make my solemn act of dedication with a whole empire listening. I should like to make that dedication now. It is very simple. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. The BBC is interrupting its normal programmes to bring you an important announcement. This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. In a statement, the palace said the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and the Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. BBC Television is broadcasting this special programme reporting the death of Her Majesty the Queen. Ese era el momento en el que la cadena británica BBC anunciaba la muerte de la reina de Inglaterra Isabel II, con el presentador vestido de negro en señal de luto por el fallecimiento de la reina. Así lo indicaba el protocolo oficial. La BBC debía ser la primera cadena en notificar a los ciudadanos del Reino Unido el fallecimiento de la reina. A partir de entonces, todo el Reino Unido se ha volcado en recordar la figura de la reina de Inglaterra. Y no es para menos, Isabel II ha fallecido a los 96 años y después de 70 años de reinado, lo que la ha convertido en todo un símbolo de continuidad y estabilidad en el Reino Unido, al margen de todas las crisis y cambios que se han ido produciendo en este país en las últimas 7 décadas. Además de esa estabilidad que representaba, Isabel II también ha sido símbolo de unidad. Monárquicos y gran parte de personas que se consideraban republicanas se sumaron en torno a la figura de Isabel II en una sociedad, la británica, en la que es muy difícil crear símbolos nacionales que aglutinen la opinión pública. Lo hemos visto, por ejemplo, con la división que provocó el Brexit o con aquellos territorios en los que existen tendencias secesionistas, como es el caso de Escocia. El reinado de Isabel II ha sido el más largo en la historia del Reino Unido, un país cuya historia y la de Isabel II en los últimos 70 años han estado estrechamente vinculadas. Ana Bosch, periodista del Telediario de Televisión Española y corresponsal también en Londres, muchas gracias por acompañarnos. Hola, gracias. Gracias a vosotros. Hola. Gracias. Isabel II, ¿quién dirías que ha sido para los británicos? Bueno, pues fundamentalmente es alguien que ha estado siempre ahí, porque ha estado 70 años reinando. Eso significa que para la gran mayoría de la población ha estado ahí desde que nacieron, con lo cual ha llegado a un punto en que para la mayoría de la población la institución de la monarquía e Isabel II eran la misma cosa. ¿Qué dirías que supone su pérdida en este momento de esa inestabilidad en Reino Unido, ¿no? Provocada por la pandemia y también, bueno, que ya heredaban desde el Brexit, ¿no? En este caso en el que ella era, bueno, pues un símbolo de unidad? Digamos que es un cóctel ya bastante inestable. La sociedad británica está atravesada por múltiples divisiones. La mala economía, que implica una división acentuada socioeconómica. Luego ha habido, y se ha agravado con el Brexit, una división territorial, una tensión territorial, sobre todo en el caso de Escocia y de Irlanda del Norte, y a eso se le añade un elemento más. No creo que sea el elemento decisivo, pero es
un elemento más de inestabilidad, de incertidumbre, de incógnita sobre el futuro del Reino Unido. Más allá de lo que es el Reino Unido, ¿no? La reina también era jefa de Estado, bueno, es, ¿no?, en todos los países de la Commonwealth, ¿no?, que muchos han amenazado, bueno, o se ha planteado esta posibilidad de ir hacia una república, ¿no?, ahora después del fallecimiento de la reina. ¿Cómo ves esto? De los 50 y pico estados que forman la Commonwealth, que aunque no todos son excolonias británicas, sí la mayoría, y entonces yo repito siempre que la Commonwealth es algo así como un sucedáneo del imperio, un imperio light, para que psicológicamente los británicos sigan creyendo que tienen un imperio. De esa cincuentena de países, en 14 siguen estando bajo la corona británica. Entonces, en algunos de ellos, sobre todo los pequeños del Caribe, todo indica que si no plantearon la cuestión de la república, de desprenderse de la corona británica, fue por respeto a la reina, más que a la monarquía, más que a la institución, a la reina, y es probable que con Carlos se declare en república. El propio Carlos, este mismo año, dijo que el seguir o no bajo la corona británica por parte de los miembros de la Commonwealth, de esos 14 excolonias, era una cuestión de cada país. Te quería hablar de lo que ha sucedido, las imágenes que hemos visto estos días en Londres, ¿no?, toda esa pompa de la corona británica, ¿no?, que no es nada nuevo, ¿no?, para la corona del Reino Unido. Bueno, esto arranca más o menos de hace un siglo, tampoco es que sea una tradición milenaria, viene de más o menos hace un siglo, del reinado de la reina Victoria, y sobre todo su marido, el príncipe Alberto, tuvo muy claro que había que hacer marketing, por decirlo en términos de hoy en día, que había que hacer marketing y relaciones públicas y había que vender, ¿no?, diríamos hoy en día, la monarquía, porque si no tenía a la mayor parte del pueblo a favor, tenía los días contados. Y entonces una de las maneras de hacerlo era dar espectáculo, y es el término que usaban, dar espectáculo a la población, dar espectáculo al pueblo, y en eso consistían todos estos fastos y esa pompa, ir ensanchando esa pompa, y luego que los vieran, que vieran a la reina, que vieran a los hijos de la reina, si no tocarlos, por lo menos que los vieran, ¿no? Y de hecho, un siglo después, la reina Isabel II, una de las cosas que repetía es: para que me crean, me tienen que ver. Te quería preguntar también por Carlos III, ¿no?, ya rey de Inglaterra, de Reino Unido, que bueno, pues había especulado mucho sobre que no llegara a reinar, ¿no?, por su avanzada edad o bueno, por las... Por la avanzada edad podía ser, ¿no? Es decir, sí, una broma, si se quiere, era la posibilidad de que muriese él antes que su madre, ¿no?, viendo además lo longevos que eran todos. El marido de la reina murió meses antes de cumplir los 100 años y su madre murió 1 o 2 meses antes de cumplir los 102. Eso por una parte. Pero luego la especulación de que pudiera abdicar, eso es una cosa, es una fabricación. Una especulación, ¿no? Es una fabricación de la prensa rosa, por así decirlo, porque cualquiera que conozca un poco, no ya la monarquía británica, sino cualquier monarquía, uno, cuando es el primogénito de la reina, se educa para ser rey. Para ser rey. Y el objetivo de su vida es ser rey el día que muera su madre. Y en el momento en que los médicos dijeron que Isabel II había muerto, automáticamente Carlos III era el nuevo rey. ¿Que su hijo es mucho más popular que él? Sin duda, eso es una realidad. Pero dudo que, salvo que él se vea con un impedimento de salud física o mental, o que realmente vea que la monarquía peligra si él sigue, dudo que abdique, salvo en uno de esos dos casos. Ya para terminar, Ana, quería preguntarte qué es lo que te ha llamado la atención, ¿no?, más, o qué destacarías de has estado en Londres, ¿no?, estos días, no sé si del propio Londres, de cómo se ha vivido todo esto, o de Isabel II quizás, ¿no?, que has estado investigando, me imagino, sobre su vida estos días, ¿no?, algo que te ha llamado la atención, alguna curiosidad con la que te hayas encontrado. Que me haya llamado la atención, más que llamarme la atención, ha sido constatar una vez más, o sea, no es algo nuevo, pero sí que es un nuevo ejemplo, constatar una vez más que el Reino Unido ha conseguido que algo que es suyo, que es la Casa Real suya,
sea a la vez un producto de la venta de la imagen del país. Lo vimos hace creo que 11 años con la boda de Guillermo, que es ahora el heredero, y Catalina, que todo el mundo informó de esa boda y fuimos allí periodistas de todo el mundo, y ahora se ha producido el mismo efecto, ¿no? Es decir, esa idea de la reina Victoria y sobre todo de su marido, de que la monarquía tenía que venderse y de que tenía que dar espectáculo al pueblo para que el pueblo viera algo atractivo, además de la mera institución, tuviera algo más atractivo, no solo lo han conseguido, sino que lo han exportado y el resto del mundo sigue comprando ese producto que son las pompas y todo ese ritual de la monarquía británica. Muchas gracias, Ana, por acompañarnos y enhorabuena por la cobertura desde Londres. Muchas gracias a vosotros. Gracias. La reina de Inglaterra llegó al trono de una forma completamente inesperada tras la renuncia a la corona de su tío Eduardo, que era realmente el sucesor de esta. Después de esa abdicación de su tío Eduardo, la corona quedó en manos de su padre, que era el hermano menor de los dos, y que reinó con el nombre de Jorge VI. Sin embargo, la prematura muerte de su padre, cuando éste solo tenía 56 años, hizo que la corona quedara en manos de la joven Isabel II, que entonces tenía solo 25 años. En febrero de 1952, que fue cuando Isabel II llegó a reina, eran muchas las dudas sobre si la joven tendría la fuerza y el carácter necesarios para llevar el peso de la corona. Así comenzó el que ha sido el reinado más largo de la historia del Reino Unido. Cuando Isabel II llegó a la corona, el mundo acababa de salir de la Segunda Guerra Mundial y en estos 70 años Isabel II ha afrontado momentos de gran trascendencia para el Reino Unido, pero también para el mundo entero. Charles Powell, doctor en Historia por la Universidad de Oxford y director del Real Instituto Elcano, muchas gracias por atendernos. Mucho gusto. Isabel II falleció después de 70 años de reinado, son muchos años, ¿no? ¿Hasta qué punto dirías que se ha producido una conexión, ¿no?, entre lo que es la monarquía británica y la figura de Isabel II? Bueno, este es un tema que se debate mucho, se debatía incluso antes de su muerte, ¿no? En qué medida la monarquía como institución está tan consolidada en el Reino Unido que realmente no importa quién es la persona que ocupa ese puesto en cada momento, ¿no? Yo siempre he sido de la opinión que eso no es así, que incluso en el Reino Unido, supuestamente el país donde más arraigada está la corona o la institución monárquica, sigue importando mucho la personalidad y las características personales del monarca en cuestión, ¿no? Y claro, yo creo que a lo largo de 70 años se había producido esa simbiosis, ¿no?, perfecta entre la titular de la corona y la propia institución. Y por eso va a ser tan difícil, yo creo, que su heredero, Carlos III, ocupe un puesto similar al que ha desempeñado su madre durante tantos años. Hablábamos de esa identificación, ¿no?, de la corona con Isabel II. Era de tal magnitud, ¿no?, que su fallecimiento parece que ahora, bueno, que con su fallecimiento pueden avivarse, ¿no?, ciertas cuestiones que estaban ciertamente, bueno, pues un poco estables, ¿no?, con esta reina, empezando por el propio Reino Unido, ¿no?, que no es un país, digamos, muy dado a unirse en torno a una figura, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que Isabel II ha tenido un papel aglutinante, ¿no?, para todas las cuestiones del propio Reino Unido, ¿no? Bueno, yo creo que ella ha mantenido esa unidad a niveles muy diversos, ¿no? Por un lado está la cuestión puramente territorial, ¿no? El Reino Unido está compuesto de 4 naciones, Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, y la corona siempre ha sido un símbolo de la unidad del Estado, ¿no? Y gracias en parte a la relación que ella y sus hijos también en alguna medida, o algunos de sus hijos, ha podido durante estos años establecer con distintos elementos territoriales, con distintas naciones del reino, eso ha contribuido sin duda a la unidad, ¿no? Yo siempre he argumentado que en los Estados federados, como el Reino Unido, como Bélgica y quizás como la propia España, esa es sin duda una de las principales tareas que puede desempeñar la institución. Por otro lado está la cuestión, digamos, de la cohesión social, ¿no? Es verdad que una mujer de esa edad pues suscitaba probablemente más apoyo entre personas mayores. Sabemos por las encuestas que los jóvenes sentían menos apego por ella, y ella al fin y al cabo fue una mujer pues, que se forjó durante la Guerra Mundial, vivió esa épica, ¿no?, la épica de ese Reino Unido que estuvo a punto de sucumbir
a la amenaza, al ataque de la Alemania nazi, y que a pesar de todo pues fue capaz de sobrevivir sin que la democracia británica se resintiera jamás durante esos años, ¿no? Por lo tanto, ella, como símbolo de cohesión social, digamos que ejercía una influencia mayor entre personas que todavía recordaban esos años. A pesar de eso, ¿no? Esta capacidad que tenía también para jugar el papel de abuela universal, ¿no? Abuela de gente también de otras generaciones, pues le ha venido muy bien a la institución, ¿no? ¿Podrá Carlos III seguir en sus pasos en ese sentido? Bueno, aquí el problema es que el rey Carlos tiene 73 años, llega tarde, digamos, a la corona, no va a tener mucho tiempo en el cual afianzar ese tipo de papel, y por lo tanto pues es probable que nunca alcance el éxito, nunca tenga el éxito que tuvo su madre como aglutinante nacional, ¿no? Se habla mucho de eso, ¿no? De las dificultades de Carlos III como nuevo monarca, ¿no? Entre ellas, bueno, la edad, ¿no? Y también alguna polémica que ha tenido, ¿no? Pero es verdad que lo que comentabas, ¿no? Que cuando llegó Isabel II al trono tampoco era todo mucho más sencillo, ¿no? Acabamos de salir de la Segunda Guerra Mundial y también ella, bueno, se veía que era muy joven, ¿no? También tenía ciertas dificultades, ¿no? Sin duda. Yo creo que la historia nos enseña que ningún monarca puede dar por hecho su éxito como jefe del Estado, y que es un trabajo en el cual se tienen que esforzar todos los días, ¿no? Para mantener viva la institución. Efectivamente, la reina Isabel tuvo que manejar un proceso de declive económico británico que se inicia, de hecho, antes de la Guerra Mundial, pero que se visibiliza mucho más después de 1945, un declive como gran potencia imperial que tras la pérdida de la India, sobre todo, pues pasa a ser una mera potencia media europea, como pueden serlo Francia o Alemania o incluso Italia. Pero yo diría que uno de sus grandes éxitos ha consistido precisamente en ayudar a la población británica a digerir ese proceso de transformación, ¿no? De potencia imperial a potencia media. Para el rey Carlos III yo creo que los retos serán distintos. Se trata sobre todo, yo creo, de digerir el Brexit, ¿no? El Brexit está demostrando haber sido una mala decisión, me parece, tanto a nivel estrictamente económico como por sus otras consecuencias sociales y políticas, y por lo tanto digerir este proceso mediante el cual el Reino Unido deja de formar parte de un ente al que se unió en 1973, supuestamente para liberarse de los constreñimientos que imponía la pertenencia a la Unión, constreñimientos que en mi opinión en realidad no eran tales. Yo creo que esa va a ser la gran contribución o el gran reto al que se va a enfrentar el rey Carlos III, junto con seguir también, digamos, reinventando la institución en el siglo XXI, que es una tarea no menor. Puede ser la diferencia, justamente esa de cuando llegó Isabel II al trono con ahora Carlos III, ¿no? Que sí eran momentos de dificultad los dos, pero quizás cuando llegó Isabel II había una unión, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, y ahora el Reino Unido sale mucho más dividido con el Brexit, ¿no? Sí, yo creo que la sociedad británica en el año 53 era una sociedad que efectivamente había atravesado un gran trauma nacional. Hubo racionamiento, ¿no? Racionamiento de productos, de alimentos, hasta bien entrados los años 50. Esto la gente lo olvida hoy en día. Pero había también una unidad social, una cohesión social, sobre todo yo diría, entre distintos estratos de la sociedad británica, ¿no? Una sociedad que en los años 50 era todavía, digamos, muy clasista, muy marcada por divisiones de clase, pero que la guerra en alguna medida había contribuido a erosionar, ¿no? Se decía en broma, por ejemplo, que en los refugios antiaéreos por primera vez la gente se hablaba sin haber sido presentada previamente, ¿no? Porque claro, cuando uno está siendo bombardeado, pues uno puede prescindir de ciertas rigideces protocolarias. Bueno, esa cohesión yo creo que ayudó mucho en los primeros años de la posguerra, en los años 50, pero claro, luego en los años 60-70 se produjeron otros fenómenos. Yo creo que el reinado de Carlos III experimentará menos cambios, porque claro, los cambios que experimentó el Reino Unido bajo su madre fueron brutales. No preveo grandes cambios en la próxima, digamos, década y media,
El Reino Unido no volverá a incorporarse a la Unión Europea, por desgracia, permanecerá en su situación actual, pero es una sociedad muy compleja, ¿no? Es una sociedad multicultural, es una sociedad multirracial y por lo tanto tiene ahora retos que realmente no existían en los años 50. Es decir, ambos monarcas se habrán enfrentado a retos muy distintos, pero retos importantes en ambos casos. Se ha puesto también en entredicho estos días un poco el papel de la Commonwealth, ¿no? Y cómo, bueno, hay estados que pueden ir ahora hacia una república, ¿no? En vez de seguir en la monarquía británica, ¿no? ¿Qué papel jugó Isabel II en la creación de la Commonwealth y cómo puede verse ahora debilitada tras su fallecimiento? Sí. Ella realmente hizo una apuesta personal muy fuerte, ¿no? Por la Commonwealth. La Commonwealth tenía 8 socios, 8 miembros cuando ella llegó al trono, y cuando murió tenía 56, y esos 56 estados agrupan pues a 2.400 millones de personas aproximadamente, que es un tercio de la población del mundo. Por lo tanto, eso da una idea de por qué la Commonwealth sigue siendo un ente interesante, importante, pues a la hora de proyectar influencia y eso que llamamos poder blando, ¿no? En el mundo. ¿Cuáles son los retos aquí? Bueno, por un lado, digamos que la reina tiene 2 retos en relación con las antiguas colonias en general, ¿no? Por un lado, Carlos III, quiero decir, la reina lo tenía y Carlos III ha heredado ese reto. Por un lado, Carlos III es jefe de Estado de 15 países, además 14 y el Reino Unido, y entre esos 14 hay países como Canadá, Australia, Nueva Zelanda, que posiblemente no quieran seguir siendo monarquías, ¿no? y seguir teniendo a Carlos III como monarca. Este es un tema, y también puede producirse cambios constitucionales en otros países. Bueno, Carlos III aceptará esto con normalidad y no supone un gran trauma. El otro reto es la Commonwealth en sí, y algunos de estos países estaban incómodos, aunque en el 2018 aceptaron que el futuro Carlos III seguiría siendo, heredaría, digamos, la posición de su madre. Pues a medio plazo es probable que la Commonwealth tenga que tener una estructura más horizontal, más parecida a la de nuestra Comunidad Iberoamericana de Naciones, ¿no? Es decir, una organización internacional en la cual el rey de Inglaterra tiene la misma posición protocolaria y política pues, que el presidente de cualquiera de las repúblicas que forman parte de esta organización. Yo creo que eso facilitaría la supervivencia de la Commonwealth. Por otro lado, también es verdad que la Commonwealth ya no es lo que fue. Hoy en día muchos de sus países miembros consideran que desempeña un papel relativamente menor, pero para mí lo importante en el caso de Isabel II fue, de nuevo, que la Commonwealth ayudó a digerir la transición que ella tuvo que supervisar de alguna manera, de pasar de ser un gran imperio global a ser una potencia media europea como tantas otras. Quería hablar también del papel más político de la reina, ¿no? También como su papel diplomático, ¿no? en el mundo, pero también dentro del Reino Unido, ¿no? Ella facilitó en parte, ¿no? ese bipartidismo, ¿no? Que entraran, ¿no? Sí, efectivamente, esto es algo de lo que no se suele hablar demasiado, porque se tiende a pensar que como la reina carece formalmente de poder ejecutivo, pues esto no es una dimensión importante de su tarea, pero si bien es cierto que el laborismo ya se había incorporado al sistema político, hubo un primer ministro laborista, Ramsay MacDonald, muy importante en los años 30, y luego, por supuesto, en el año 45, después de la guerra, Clement Attlee ganó las elecciones y fue uno de los fundadores del Estado de Bienestar británico, ¿no? Pero digamos que cuando ella llega al trono en los años 50, el Partido Laborista no se había incorporado plenamente al sistema político, ¿no? Y no olvidemos que de los 15 primeros ministros con los que ella convivió, 11 fueron conservadores y solo 4 fueron laboristas. Harold Wilson, Callaghan, Tony Blair y Gordon Brown. Y yo doy una importancia especial a la relación de la reina Isabel II con Harold Wilson, es decir, un hombre que en los años 60 y 70 pues apostó decididamente por la cooperación con la corona
y superó en buena medida los recelos que existían en el Partido Laborista en relación con la institución monárquica, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, la reina Isabel ayudó a consolidar la alternancia en el poder como un elemento básico del sistema político británico. Se ha dicho estos días, ¿no?, que con la muerte de Isabel II desaparece también uno de los últimos grandes referentes, ¿no?, del siglo XX. De todo lo que se ha dicho para ensalzar su figura, ¿no?, ¿tú con qué te quedas? Bueno, yo personalmente me quedo con la idea de que la monarquía, frente a lo que pudiera parecer, es una institución bastante adaptable, es decir, que su gran mérito consistió en adaptar una institución que aparentemente es, digamos, anacrónica, antigua, por su carácter hereditario, tradicional, etc., supo adaptarla a unos cambios realmente espectaculares, ¿no? Yo he dicho medio en broma, medio en serio, que ella es la reina de la televisión, pero también es una reina tuitera, ¿no? O sea, ella fue la reina cuya coronación, de hecho, fue televisada con gran escándalo de algunos, y luego al final pues estaba tuiteando, o bueno, estaba supervisando el uso de Twitter al final de su vida, ¿no? Y esto da una idea de lo que ha cambiado el mundo durante su reinado. Por lo tanto, yo me quedo con la idea de que la corona, la monarquía, tienen una enorme capacidad de adaptación, como demostró la reina Isabel II durante su largo reinado. Es un poco lo que está siguiendo ahora Carlos III, ¿no?, también, abrirse un poco a la ciudadanía, ¿no?, intentar adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? Totalmente. Yo tengo bastantes esperanzas sobre el reinado de Carlos III. Es verdad, como hemos dicho antes, que llega, digamos, mayor al trono, pero por otro lado, pues es un hombre culto, es un hombre leído, es un hombre que tiene inquietudes ecológicas, es un hombre que ha viajado, de hecho, incluso más que su propia madre, porque ha podido viajar con más libertad como heredero de lo que ella pudo viajar como monarca. Por lo tanto, conoce el sistema internacional muy bien, y yo creo que también él tiene una mayor capacidad que ella, por motivos generacionales y por motivos, digamos, de sensibilidad personal, para conectar con distintos sectores de la sociedad, de una sociedad, como decía antes, multicultural, multiétnica, multireligiosa. Por ejemplo, él tiene un gran interés personal por el hecho religioso, ¿no? Entonces, bueno, él sabe que vive en un país donde hay anglicanos, católicos, musulmanes, hindúes, sikhs y ateos, por supuesto. Entonces, yo creo que es un hombre muy sofisticado intelectualmente. Esto es verdad que puede resultar a veces peligroso, porque su inquietud, su interés por temas muy distintos puede llevarle a caer en la tentación de inmiscuirse en temas políticos que son delicados, ¿no? De hecho, esto ya lo hizo en algunas ocasiones cuando era príncipe de Gales. A pesar de eso, obviamente estará bien rodeado y habrá gente que se asegure de que no traspase ciertos límites. Pero yo en general soy optimista. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. La muerte de Isabel II ilustra las portadas de periódicos de todo el mundo y ha dejado el Reino Unido muy conmocionado. La prensa se queda hoy pequeña para recordar la cantidad de hechos históricos, de acontecimientos que se han producido bajo el reinado de Isabel II. Si echamos un vistazo a las portadas de los periódicos del Reino Unido, del día después del anuncio de la muerte de Isabel II, encontramos las siguientes portadas. The Times habla de la mujer que salvó la monarquía en el Reino Unido y añade en su editorial que cuando la reina se convirtió en la monarca más longeva del Reino Unido, la humildad con la que reconoció el paso de ese momento histórico reflejó la misma dedicación desinteresada con la que un día prometió servir a su pueblo. Si nos fijamos en The Sun, que es el periódico que provocó una movilización en contra de la reina Isabel II tras la muerte de Lady Di, titula ahora este periódico: la madre de nuestra nación, la mujer más querida y más respetada de la tierra. The Telegraph recoge una frase que pronunció Isabel II cuando murió su marido, el príncipe Felipe, y dice: el dolor es el precio que pagamos por el amor. Por su parte, el Daily Mail titula nuestros corazones están rotos. The Guardian destaca su papel impecable y habla de una monarquía constitucional moderna, una figura simbólica con derecho a ser consultada y asesorada, y advertir a los líderes políticos en privado y a mostrarse públicamente como un faro de la vida nacional.
En su editorial dice además que la muerte de la reina sacudirá profundamente a este país y añade que era una reina constante que rara vez cometía fallos. Sus poderes diplomáticos fueron puestos a prueba en ocasiones, pero siempre será recordada como una fuerza de la cohesión nacional. Y fuera del Reino Unido, el Frankfurt Allgemeine Zeitung define a la reina titulando "a menudo invisible pero omnipresente". Durante 70 años, añade, la reina Isabel reinó como la reencarnación de la normalidad y el deber. Y en Francia, Le Monde lleva en su portada "La reina Isabel II está muerta, viva el rey Carlos III". La muerte de Isabel II ha puesto en marcha un procedimiento planificado y coordinado al detalle que lleva planteándose desde el momento en el que la reina se convirtió en monarca. Durante décadas se ha ido organizando una conmemoración nacional conocida como la Operación Puente de Londres y que ocupa la agenda del país durante días. 10 días desde la muerte de Isabel II hasta su funeral de Estado, en la que ciudadanos de todo el mundo han venido hasta aquí, hasta Londres, para rendir homenaje a la reina. De hecho, ese protocolo contaba con la previsión de que Londres se colapsara. Hemos recorrido algunos de los puntos que son clave en todo este proceso de recuerdo a la reina Isabel II. Estamos en la entrada del Palacio de Buckingham, palacio que ha sido residencia de la reina Isabel II y a cuyas puertas no han parado de llegar miles de personas desde que se anunciara la muerte de Isabel II para rendir homenaje a la reina, trayendo flores, cartas, mensajes, fotografías y todo tipo de recuerdos. Incluso la misma tarde en la que se anunció la muerte de Isabel II, centenares de personas estaban ya aquí, a las puertas del Palacio de Buckingham, aguardando noticia sobre el estado de salud de Isabel II, y sabiendo que de un momento a otro la noticia que se iba a producir era la noticia del final de la vida de la reina de Inglaterra. Desde entonces, como ven, miles de personas se han acercado durante días hasta aquí, tanto del Reino Unido como de todo el mundo, hasta la entrada del Palacio de Buckingham. Esto ha hecho que se haya tenido que desplegar un gran dispositivo de seguridad y también de voluntarios para poder organizar el movimiento de personas por toda esta zona de Londres, ya que es enorme, como decimos, la afluencia de personas que no paran de llegar hasta aquí, hasta las puertas de este palacio, para rendir homenaje a la memoria de la reina fallecida. También para asumir juntos que nadie es eterno, tampoco una reina que llegó a parecer que era eterna. Y esta es a mis espaldas la abadía de Westminster. Este es el lugar al que se trasladará el féretro de Isabel II después de esos 4 días de capilla ardiente en el Palacio de Westminster, en el que está la cola, que como hemos dicho permanece abierta al público. Esta, la abadía de Westminster, es el lugar en el que se celebra el funeral de Estado a la reina Isabel II, un funeral que tiene lugar después de 10 días llenos de actos solemnes en recuerdo de la reina y al que acudirán jefes de Estado y familias reales de todo el mundo. El día del funeral ha sido declarado como festivo en todo el Reino Unido y prácticamente todos los comercios han anunciado que estarán cerrados durante el funeral, por respeto a la que ha sido la reina durante sus últimos 70 años. Estamos con Rafa de Miguel, corresponsal aquí en el Reino Unido para el diario El País. Rafa, muchas gracias por atendernos. A vosotros, un gusto estar con vosotros. Muchas gracias. Está Londres hasta arriba estos días, desde la muerte de Isabel II no han parado de llegar ciudadanos del Reino Unido, pero también de todas las partes del mundo. ¿Cómo ves la ciudad, tú que la conoces bien? Pues es una ciudad que está de duelo, pero a la vez es una ciudad vibrante. Es una ciudad que había empezado a recuperar gran parte de su energía después de que hubiéramos salido de la pandemia. Es una ciudad que tiene un atractivo mundial indiscutible, pero sobre todo es una ciudad cuyo patrimonio turístico incluye también a la familia real. Y el duelo vivido en torno a Isabel II, que es una figura universal, una figura histórica, una figura casi te diría con un carácter pop, en el sentido de que no hay nadie que no conozca o que no hubiera conocido a Isabel II. Todo esto ha movilizado a mucha gente que ha decidido dar el salto y venir hasta aquí desde otras partes del país e incluso desde fuera del Reino Unido. Hay más de 1 millón de personas en esta ciudad que en estos momentos, como te digo, vive el duelo, pero a la vez vibra con energía y con emociones muy curiosas. Vemos que muchísima gente está viniendo de todas partes del mundo, incluso haciendo más de 30 horas de cola, ¿no? para poder ver el féretro de Isabel II, ¿no? Te quería preguntar, ¿qué atributos crees que han hecho a Isabel II tan pop, como decías, ¿no? Más allá de ser reina, ¿no? pero que guste a tanta gente, ¿no? Yo creo que ha sabido durante 70 años, durante el tiempo de su reinado, ha sabido permanecer en su lugar.
ha mantenido una neutralidad exquisita, no ha tenido opiniones sobre nada que pudieran enfrentarle a una parte de la población o a otra, ha tenido unas costumbres muy tradicionales, su amor por los caballos, su amor por los perros, su amor por el campo, ha hecho todos los actos públicos que la corona le exigía hacer y sobre todo ha transmitido una sensación de servicio público y de sentido del deber que no solamente los británicos sino que mucha gente en el resto del mundo ha apreciado. Esto ha hecho que muchos británicos se sientan muy identificados con ella, ¿no? Tanto incluso republicanos, ¿no? Gente que era republicana que con ella, bueno, se han hecho más monárquicos o pro Isabel II, digamos, ¿no? ¿Dirías que esto también ha conseguido esta figura de unión en torno a los territorios más secesionistas de Gran Bretaña? ¿Te refieres más bien a la Comunidad de Naciones o te refieres a Escocia y a Irlanda del Norte? Yo creo que probablemente se va a producir un efecto muy curioso. Los nacionalistas escoceses, a pesar de tener un proyecto independentista sobre la mesa, contemplaban dentro de ese proyecto seguir formando parte de lo que era la corona británica, es decir, ellos mantendrían como jefa de Estado a Isabel II. Está por ver si van a tener el mismo deseo cuando se trate de Carlos III, pero en cualquier caso durante estos días que son de profundo respeto hemos visto que existían muchas manifestaciones de admiración y de cariño hacia la figura de la monarca fallecida y muy pocas ganas de remover las aguas. Con lo cual me da la sensación de que a lo mejor es un periodo en el que las ansias independentistas van a verse un poco frenadas. Y en el caso de Irlanda del Norte, por ejemplo, que después del Brexit se ha puesto en marcha un proceso tendente casi a la reunificación de la isla y un Sinn Féin, el partido republicano que en su día fue brazo armado del IRA, bastante potente en los resultados electorales, han llegado a ser los número 1 en los resultados electorales de las últimas elecciones en Irlanda del Norte, también han querido demostrar su institucionalidad con muestras de respeto y de duelo hacia la figura de Isabel II. Michelle O'Neill, la número 2 del partido, ha estado presente en todos los actos que hubo en Belfast con Carlos III y mostró una deferencia y un respeto que hubieran sido inimaginables hace 30 años. Una figura, eso, como dices, ¿no? que ha logrado la unión de todo un pueblo, ¿no? E incluso de los más reacios en principio a la unión del Reino Unido y también de la corona, ¿no? Y ahora todo esto pasa a manos de Carlos III. No sé cómo crees que será esta transición y si va a seguir, ¿no? Esta unión en torno a la reina ahora con Carlos III también. Vamos a ver, es muy pronto. En cualquier caso, Carlos III ha sido bastante... Nadie duda de la sinceridad de su duelo, pero además yo creo que el ejercicio desplegado de relaciones públicas en los últimos días ha sido fantástico. Se ha dado varios baños de masas en los que el rey no ha tenido ningún problema en saludar a los decenas, casi centenares de ciudadanos que estaban ahí congregados ante las puertas del Palacio de Buckingham, en las calles de Belfast, en las calles de Edimburgo o incluso hace poco en la fila de todos los que esperaban para poder pasar por la capilla ardiente de la reina. En ese sentido, el duelo de la reina ha funcionado de algún modo como catapulta para la nueva figura del rey Carlos III y es posible que si aprovecha todo ese caudal de afecto que existe en su beneficio pueda tener un comienzo de reinado interesante. Te quería preguntar también, bueno, porque la muerte de Isabel II, la reina Isabel II, se produce justo en un momento de mucha inestabilidad, tanto política como económica para el Reino Unido, ¿no? Para las consecuencias que esto podría tener, ¿no? En un momento de tanta inestabilidad, como te digo, ¿no? Es el fin de una era, de lo que han llamado la era isabelina, y ha coincidido con un momento muy delicado, con el Brexit, con la desunión tan completa que ha habido con respecto al continente europeo, con una polarización excesiva de los ciudadanos después de años de discusión en torno a la separación de la Unión Europea, con una figura como Boris Johnson que ha exacerbado los ánimos de mucha gente que no entendía cómo alguien así podía estar al frente del gobierno en Downing Street. Yo creo que todo eso de momento se ha rebajado, pero no creo que haya desaparecido. Nos enfrentamos a una recesión que va a ser bastante grande, existe una crisis energética muy fuerte en este país, con ciudadanos condenados probablemente a vivir en la pobreza, a tener que elegir entre calentar la casa o llenar la nevera. Una nueva primera ministra, Liz Truss, que en realidad ha sido elegida por 80.000 afiliados conservadores frente a 67 millones de británicos, necesita todavía ganarse una legitimidad que indudablemente la tiene, pero stricto sensu todavía debe conseguirla. Van a ser meses complicados para el Reino Unido y desde luego meses complicados para el nuevo monarca, para Carlos III, que va a tener que establecer de una vez por todas desde el principio su figura institucionalidad, su figura institucional, su figura neutral, pero también la imagen que de él se forjan los ciudadanos que en estos momentos lo están pasando mal. Muy bien, Rafa, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.
La larga vida y el longevo reinado de Isabel II le permitieron conocer nada más y nada menos que a 15 primeros ministros del Reino Unido, a 14 presidentes de Estados Unidos y a 7 papas. De hecho, el 85% de la población británica no ha conocido la vida sin ella. Hay que tener más de 70 años para recordar una época en la que la reina Isabel II no haya estado en el trono. Y de ahí que Isabel II se haya convertido en todo un símbolo de continuidad y de estabilidad para los ciudadanos del Reino Unido. La reina ha sido una constante que siempre ha estado ahí, junto a la que los británicos han ido creciendo y envejeciendo. Con Isabel II al frente de la familia real, la monarquía británica se ha convertido en la institución más respetada y querida del Reino Unido, convirtiéndose en modelo para el resto de monarquías por su neutralidad y su compromiso. Ángeles Lario, profesora de Historia Contemporánea en la UNED y miembro también de la Cátedra de Monarquía Parlamentaria de la Universidad de Burgos, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Bueno, queríamos preguntarte primero, por siendo tu especialidad las monarquías parlamentarias, ¿no?, constitucionales, ¿qué características definitorias, ¿no?, destacarías de la monarquía británica? Bueno, pues los ingleses precisamente, la monarquía inglesa, es el modelo verdaderamente de monarquía constitucional, el modelo que ha predominado, no porque no haya otros, sino el modelo que ha tenido éxito y ha predominado en Occidente. Y, por ejemplo, por centrarnos en España o cualquier país del mundo occidental, ¿no?, que entró en el nuevo régimen, o sea, en el Estado contemporáneo, después de las revoluciones atlánticas, pues es verdad que se probaron otros modelos de monarquía constitucional, que no era el inglés. Pero en definitiva solo triunfó el inglés, solo triunfó ese modelo de monarquía constitucional que era el de gobierno parlamentario. Esa es la importancia de la monarquía inglesa, o sea, del modelo de monarquía constitucional que establecieron los ingleses y que ha sido capaz de perdurar y de mantenerse incluso con la democracia. Dentro de ese modelo tenemos, que centrarnos en el reinado de Isabel II, ¿no?, que ahora estamos un poco analizando, ¿no? ¿Cómo definirías, ¿no? ¿Cómo analizas lo que ha sido el reinado de Isabel II? Bueno, es curioso que fueron dos grandes reinas las que acabaron definiendo o casi personificando la monarquía inglesa, ¿no?, la monarquía constitucional inglesa, que fueron, por orden de años de duración, Isabel II, que acaba de morir, ¿no?, que estuvo 70 años, y la reina Victoria, que dio nombre a toda una época, prácticamente a todo el siglo XIX, o sea, los dos últimos tercios del siglo XIX. Curiosamente, y las dos reinas inglesas, que casi ocupan toda la etapa contemporánea que conocemos, pues fueron, la verdad, que buenas reinas en el sentido de cumplir con estricta profesionalidad su función de reinas, de rey constitucional, que no es fácil, o sea, que es algo sutil, es algo que a veces no se entiende muy bien, incluso hoy día, cuál es su función, su papel. Claro que los ingleses lo tienen más fácil, ¿no?, porque tienen su libro, digamos, de texto para los herederos, que es una obra de mitad del siglo XIX, de Weishaupt, ¿no?, la Constitución inglesa, que es la que se sabe que leen todos los herederos al trono británicos, ¿no?, incluido Carlos III actualmente y la reina Isabel II. Sí, queríamos hablar también sobre los 70 años, ¿no?, que ha reinado Isabel II, 70 años, cuando ella llegó acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, que nos da un poco la idea de cuántos años han sido, ¿no?, todo este reinado. Sí, además es la verdad que muy casi simbólico, porque el primer ministro que ella tuvo como jefe de gobierno fue Winston Churchill, ¿no?, que había comenzado su carrera política con la reina Victoria. O sea, y precisamente fue el primer ministro que tuvo la reina Isabel II, y bueno, su guía, verdaderamente, porque ella era, pues joven, él era ya un viejo político, absolutamente monárquico, y además con una fuerte personalidad, y que conocía muy bien el sistema, y bueno, fue el guía verdaderamente esos primeros años de la reina Isabel II, ¿no? Y efectivamente su propia persona, Churchill, hablar de Churchill hoy día es como ya hablar de otra época, sí, remontarnos ya, ¿no?, de otro mundo, ¿no? Y efectivamente casi hablar pues de la reina Victoria, y sin embargo, pues efectivamente esa es lo que son 70 años, 70 años que se dice pronto, pero
entre los 70 de Isabel II y los 63 de la reina Victoria, ya te digo que abarca una época grande. Luego, esto que creo que se puede decir que ha sabido hacer Isabel II, que es redirigir todos los conflictos, que tuvo bastantes, tanto a nivel personal, o sea, de familia, como bueno, también a nivel político, pero ha sabido como redirigirlos de una manera discreta, bueno, como le corresponde a un rey, de una manera apartidista, de una manera en que nadie se sintiera como que la reina disentía de sus ideas o podía apoyar a otras tendencias políticas, algo que efectivamente nunca debe mostrar un rey constitucional, ¿no? Y eso es lo que parece que Isabel II ha logrado siempre, tanto en los problemas personales como en los problemas políticos, acaba resolviendo de una manera discreta y sin mayores, redirigiéndolos sin mayores consecuencias. Con esta discreción, ¿no?, con la que la describes, estas características, ¿no?, con las que defines la monarquía de Isabel II, ¿hasta qué punto crees que ha sido referencia para el resto de monarquías? Fíjate que la monarquía inglesa, como decía al principio, fue referencia siempre como modelo, o sea, ya no por rey determinado, porque un rey actúe de una manera o de otra, sino ya el propio modelo fue referencia, pero no solo fue referencia para las monarquías. Encontramos en los debates constituyentes de las repúblicas, por ejemplo, de la República Mexicana de 1917 o de la República Italiana actual, viendo los debates constituyentes, cuál consideran su modelo y de referencia sigue siendo la monarquía inglesa, el sistema político inglés. Y en ese sentido, en este caso además, pues con una reina longeva y de una buena práctica política, pues eso no ha cambiado, sino que lo ha reforzado. O sea, la monarquía inglesa sigue siendo como el referente de monarquía constitucional. Muy bien, muchas gracias, Ángeles, por la entrevista. Gracias a vosotros. Gracias. Reino Unido deja atrás 70 años de reinado de Isabel II, que son 70 años de la historia de un país, de la vida cotidiana de sus ciudadanos. Con la muerte de Isabel II no solo desaparece una jefa de Estado, sino también uno de los últimos referentes históricos del siglo XX. Así lo han demostrado los días de memoria tras su fallecimiento, en los que ciudadanos de todo el mundo se han acercado hasta aquí, hasta Londres, a rendirle homenaje. Isabel II trascendió la jefatura del Estado para convertirse en todo un símbolo, en un icono de la continuidad frente al cambio, y más aún ahora, cuando lo único sólido que muestran las encuestas en el Reino Unido es el entusiasmo por su reina. En su legado destaca su capacidad de no mostrar públicamente sus convicciones y conseguir que un país reconozca su compromiso uniéndose en torno a ella. Her late Majesty famously declared on a 21st birthday broadcast that her whole life would be dedicated to serving the nation and Commonwealth. Rarely has such a promise been so well kept. Few leaders receive the outpouring of love that we have seen.